Yes, Anthony Choi from Peru. Welcome. Muchas gracias. Señor presidente del panel y representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Damas y caballeros, muy buenos días. Mi nombre es Anthony Choi y si me permiten voy a leer mi declaración. Soy abogado y periodista de investigación, con estudios de maestría en alta gestión y defensa y desarrollo aeroespacial en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. Fui fundador e investigador principal de la Dirección de Investigación de Fenómenos Aeronómalos, DIFA, en otras palabras, la Oficina de Investigación UFO de la Fuerza Aérea del Perú, fundada el 1 de noviembre del 2001. Vengo investigando el fenómeno OVNI en el Perú desde hace 13 años. Yo actualmente tengo un programa periodístico en Radio Capital en la ciudad de Lima, que es considerado el más importante sobre esta temática en el Perú y uno de los más importantes en Hispanoamérica. Bueno, tenemos el gusto de tener aquí presente al doctor Anthony Choi, presente aquí precisamente en Arequipa, y vamos a conversar sobre temas referentes a nuestra pasión, que es la ufología, o tratar de profundizar sobre otros aspectos los cuales a veces hablamos off the records, ¿no? Y tratar de revelar pues toda la información que tengamos. Es un programa muy especial, ni siquiera sabemos si lo vamos a emitir o lo vamos a guardar, pero porque va a ser para la posteridad. Altamente explosivo, esperemos. Así que, bueno, doctor, bienvenido a Arequipa. Bueno, Rafael, para mí es un gusto, un placer estar aquí, ¿no es cierto?, aquí en Arequipa, y justo estamos a puertas de brindar esta conferencia Dimensiones, ¿no? Una pregunta que siempre se le hace y siempre me la hacen y a veces no sé qué contestar, y qué mejor que usted. ¿Cómo relacionamos o por qué es importante o cómo así el derecho, un abogado o el derecho en sí, mejor dicho, una persona que estudia derecho, cómo se puede vincular esto con el fenómeno OVNI? ¿Por qué es importante? ¿Por qué un abogado debería saber esto? Y lo digo en el contexto de que nos invitaron hace poco en la Universidad Privada de Tacna a dar una conferencia orientada a esta carrera, obviamente en el aspecto de lo que es la sociología. ¿Cuál es el nexo? Claro, bueno, en realidad yo solamente puedo hablar de mi propia experiencia, ¿no? No sin dejar de darme curiosidad porque hay tantos ufólogos que son abogados, ¿no? La doctora Berríos en Tacna, el doctor Luis Vázquez en Piura, son abogados, ¿no? Pero eso no es una constante, porque generalmente, más bien la ufología ha venido del periodismo muchas veces, ¿no? Hay gente que se dedica a escribir al periodismo, o inclusive hasta de las ciencias naturales, hay biólogos, ¿no es cierto?, hay zoólogos, etcétera, que se dedican a la ufología. Yo soy abogado de profesión y tuve una experiencia a los 33 años, ¿no? Que ya le he comentado muchas veces, en el cual tuve una suerte de epifanía, ¿no? Una tarde en mi casa, en La Molina, estaba muy relajado después del almuerzo, y yo salí a la puerta de mi casa y sentí una especie de una energía que entró por la parte superior de mi cabeza, me inundó todo mi interior, y sentí un mensaje que decía: lo único que existe o lo único importante en la vida y en todos los universos es dar amor y recibir amor, ¿no? Yo creo que esta suerte de mensaje que hasta ahora no puedo entender de dónde vino, cuál fue su origen, sin embargo creo que cambió mi vida, no de una manera radical, sino de una manera paulatina y progresiva, ¿no? Porque yo a veces miro hacia atrás y veo que después de eso empezaron a cambiar mis lecturas, empecé a volverme un experto en regresiones. Una regresión me llevó al tema OVNI, cuando haciendo una regresión una persona, Miriam Villacorta, ella me contó que le querían que le haga una regresión, no para que sepa si fue Juana la Loca o Napoleón, sino simplemente para saber lo que había pasado en su cuarto con su esposo ante una presencia de supuestos extraterrestres. Y ahora que me estoy acordando, también en la regresión me llevó a Radio Capital. Fíjate, es una cosa que ahorita me acabo de dar cuenta. En 2006 hice una regresión a un joven llamado Germán Enríquez, y en el cual 2 años después él me buscó porque trabajaba en el proyecto de Radio Capital, y él fue el que me llevó a Radio Capital del Grupo RPP. Si no fuera porque a través de las regresiones él me buscó para que yo le haga una regresión, él después se acordó de mí cuando estaba buscando un especialista para hacer viaje a otra dimensión.
Entonces, la experiencia de Epifanía me cambió las lecturas. Una lectura fue las regresiones, aprendí a hacer regresiones, y luego de varios años de hacer regresiones, eso me llevó a que investigara el tema OVNI a través de Miriam Villacorta y esta experiencia tan rara que tuvo con Supuestos Grises, y me llevó a Radio Capital a través de una persona a la cual yo le había hecho una regresión y que luego se convirtió en mi productor, ¿no? Y ahora vas a visualizar una puerta brillante, una puerta blanca. Detrás de esa puerta están otras vidas que has tenido, otras vidas. Te vas a sentir atraído a esa puerta, lentamente estás acercando a esa puerta. Cuando esta puerta se abra, tú estarás en otra vida, en otro instante, en una vida pasada. ¿En cuál vida? En la vida en la que se originó un problema. ¿Qué problema? De por qué en esta vida no tienes suerte en el amor. ¿Por qué no te ha ido tan bien como has querido? Entonces, ¿es posible de que la explicación esté en una vida pasada? Cuando se abre esta puerta, tú vas a saltar a esa vida y vas a recordar todo nítidamente, nítidamente. Cuando llegue a 1, 10, más relajada, profundamente. 9, más relajada, profundamente. 8, 7, 6, 5. Tranquila. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame. Hay un hombre malo. Un hombre malo. ¿Qué pasa con el hombre malo? Me quiere llevar. Te quiere llevar. ¿Es familiar tuyo? No. ¿Qué más pasa? Me está jalando. Se está jalando. Luego, ¿qué es lo que pasa? Estás protegida por el esfera de luz. Si hay algo que te molesta, tienes el control total, puedes abrir los ojos cuando tú desees. ¿Quieres seguir? ¿Abriste los ojos? No. Saliste. Ok. Quédate ahí nomás tranquila. Quédate ahí tranquila. Relájate. Sigue respirando profundamente. Tranquila. ¿Tienen pañuelo? ¿Papel, pañuelo? ¿Tienen? Un poco ahora que ya estás consciente. ¿Qué es lo que vistes? Yo lo alcanzo, ¿no? Vi a una niña ¿Ya? en un campo Ok. y un hombre se la quería llevar. ¿Ya? ¿Y esa niña eras tú? Creo que sí. Ok. ¿Cuántos años tenía esa niña? Como 8. 8 años. Y luego, ¿qué piensas, qué sientes que podría haber pasado? Quería abusar de ella. ¿Quería abusar de ella o de ti? ¿Esa niña eras tú? Creo que sí. ¿Ya? ¿Y ese hombre, tú le has visto la cara? ¿Te recuerdas su cara? No. ¿Sientes que ese hombre está en esta vida? No sé. Se cortó, es que se cortó el eso, ¿no? Sí, y sin embargo sí hay una relación que he conversado con Guillermo Aldunati, me parece que es argentino o era uruguayo, no recuerdo. También creo que es abogado. Por eso mismo le preguntaba, Guillermo, ¿por qué? gran amigo, gran Entonces depende mucho de cada persona, pero sobre todo ¿por qué? Porque él decía que una familia fue raptada por extraterrestres en Argentina y él le tocó como abogado defenderlos o acompañarlos en la demanda al Estado. ¿Por qué? Porque vino un ovni, invade el espacio aéreo y les hizo prácticas, ¿no? Entonces no pueden demandar al ovni, pero pueden demandar al gobierno por no protegerlos, ¿no? Por no tener un sistema de seguridad aérea que impida que una inteligencia extranjera venga y te viole, te rapte, te haga algo. Entonces, por ese lado, él lo vinculaba con el derecho, ¿no? Bueno, un saludo pues para mi gran amigo Guillermito Aldunati, ¿no? Gran amigo. En caso, la primera demanda en la historia contra un alienígena. Ah, no sabía eso, ahí lo voy a llamar a Guillermo, pero en realidad... Yo por ahí le encontré la relación. Bueno, en el caso de él funciona así. ¿El abogado qué busca? ¿La verdad también? No, el abogado busca la justicia. La justicia. Y porque la verdad no. No, la verdad es el periodismo.
la verdad, o sea, que lo que pasa es que para los abogados, por lo menos la formación que nos da, en realidad, al abogado debería buscar los altos valores de la humanidad en función de la regulación social a través de la normatividad jurídica. Una sociedad en la que hay conflicto, hay que solucionar esos conflictos. Ya. Y para eso se tiene que establecer unas reglas de conducta. Claro. La gente no cumple esas reglas, y entonces tiene que haber un sistema que haga devolver la justicia a quien le han faltado un derecho y a castigar a quien ha incumplido ese derecho. Pero por ahí está, libertad de información, que se respete esa libertad que ya existe y el derecho a saber. O sea, el abogado tendría que ayudar a respetar ese derecho de saber y al ocultamiento también del gobierno. Lo que pasa es que a los abogados luego hay una suerte de procesalismo en la formación jurídica. Significa esto que se privilegia más la verdad legal que la verdad real. Ejemplo, si a mí me tocara defender a un narcotraficante desde el punto de vista de la búsqueda de la justicia y la verdad real, es que yo no debería defender a un narcotraficante, a una persona que ha violado leyes, ¿no es cierto? Y por tanto ha establecido un sistema de injusticia social. Mientras que dicen que no, nosotros debemos sujetarnos a la normatividad jurídica, a las leyes, a las reglas de conducta que establece jurídicamente, y entonces en la cual se indica entre esas reglas que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces uno, de acuerdo a eso, debe asumir la defensa de un violador, de un narcotraficante, de un asesino serial, para demostrar no la verdad real, sino demostrar la verdad legal. O sea, utilizar el cuerpo jurídico para hacer que esa persona sea liberada. Okay. Entonces se llama la verdad legal, o sea, establecer cómo puedo yo, utilizando las leyes, establecer que esa persona, a pesar que yo sé, en fuero interno, que es culpable, que ha vendido droga o que ha hecho violaciones, hacer que se libere, que salga inocente o que se le rebaje la pena. Eso a mí no me gustó del derecho, porque se privilegiaba la verdad legal, establecer nuestra verdad. Y yo creo que no, lo que había que establecer la verdad real. Por eso que yo me fui alejando un poco del derecho y fui buscando la verdad en otras disciplinas. Y eso fue curiosamente a través de la poesía primero y luego a través del periodismo, que lo ejerce también. Del periodismo y sobre todo de la ufología, de los misterios de la vida, de la vida del hombre primero, buscar la verdad que hay detrás de todo eso. Yo siempre decía que cuando era poeta buscaba la verdad a través de la belleza. Ahora yo creo que me volví ufólogo porque busco la belleza a través de la verdad. Alrededor de las 7 de la noche del día 13 de octubre del 2001, en los cielos de la ciudad de Chulucanas, y pueden ver una calle y al final una extraña luz. Esto queda al norte del Perú, frontera con Ecuador. Vamos a ver la imagen 2. Aparecieron 8 esferas de luz. Ustedes pueden ver los postes de luz y al costado unas luces un poco más potentes, de intenso color rojo anaranjado, y delante de decenas de testigos permanecieron flotando cerca de 2 horas y media. La imagen 3, por favor. Y moviéndose lentamente, en completo silencio, formando aparentemente figuras geométricas que, y esto es importante aclarar, interactuaban con los testigos. De una manera de una comunicación con los decenas de testigos que lo estaban viendo. Y luego desaparecieron. Vemos la imagen 5, por favor. Posteriormente, el 25 de octubre, un objeto luminoso de aproximadamente 25 metros de diámetro. Vemos aquí a un testigo señalando al objeto. Imagen 6, por favor. Apareció flotando en la campiña cercana a la ciudad, acompañados de otras pequeñas esferas luminosas, una de las cuales aterrizó. ¿Podemos ver la imagen 7, por favor? Aterrizó, digo yo, en una ladera de una colina cercana, durante todo el evento cerca de 26 minutos. Lo que ustedes están viendo es parte de un video del cual nosotros hemos extraído estas fotografías. Casi al finalizar dicho evento, los testigos unánimemente señalaron haber escuchado una especie de mensaje en sus cabezas a la manera de un saludo. Escucharon un hola. Finalmente, el 15 de noviembre, una esfera luminosa roja anaranjada descendió lentamente sobre la misma ciudad y luego de breves minutos
desapareció. Todos estos eventos, debemos destacar, fueron grabados en 3 videos, cuyas copias vamos a entregar al comité para que ustedes los puedan apreciar. Estos fueron grabados por el señor Iván Izan Anfaro, un camarógrafo de la localidad, a quien yo le solicité una copia para iniciar la investigación respectiva. El caso fue denominado ante los medios de comunicación como el incidente Chulucanas, siendo entregados los videos a la Fuerza Aérea del Perú y recibidos por el comandante de la Fuerza Aérea, Julio Chamorro Flores, jefe de la Oficina de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, quien me encargó proseguir con las investigaciones. Dentro de la investigación se pudo documentar decenas de testimonios de pobladores de la región y encontrar más videos de avistamientos ovnis. Pero además se pudo constatar hechos muy significativos, la mayoría de ellos totalmente desconocidos por la opinión pública mundial. Y aquí yo quiero hacer hincapié de que desde mi punto de vista, y yo creo que al de muchos investigadores, Sudamérica es quizás en estos momentos la zona en donde hay mayor cantidad de avistamientos ovni. Y es sorprendente cómo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, no conocen de esta realidad. Yo creo que mucho tiene que ver el papel de los medios de comunicación. ¿No? O sea, yo creo que por ahí fue un poco el mecanismo mental que yo asumí. Entender que buscando la verdad, podemos ver que esta realidad no es tan horrible como parece, sino que hay toda una armonía, hay toda una belleza interior y exterior, hay una comunicación entre el micro y el macrocosmos que se asume cuando uno se queda sorprendido de lo extraordinariamente misteriosa que es la realidad. Y eso, por eso yo trato de demostrar eso a través de la investigación científica. Por eso que quizás a mí no me interesa mucho, o no me interesa mucho tener un contacto o ver un ovni, sino a mí lo que me interesa mucho es cómo el ser humano responde ante el misterio, cómo reacciona ante el misterio. Eso es lo que a mí me fascina, cómo los testimonios humanos, cómo ante el encuentro con un extraterrestre la gente revela su verdad humana y cómo ésta se manifiesta, y entender que sumando todas esas verdades parciales que todos tenemos, podemos llegar a una verdad real que de repente quizás nunca la alcancemos, ¿no? ¿Cómo llega a Arequipa la primera vez? No sé, a nivel ya profesionalmente hablando, con respecto a lo que trabajó en la oficina del gobierno de la OIFA, sé que es el Ubinas, ¿no? ¿Cómo fue este viaje? ¿Qué puede rescatar de esto? Bueno, lo que pasa es que 2006. Me llegó información a mi oficina en Lima de parte de personas que habían trabajado para el gobierno regional de Moquegua en el tema de la evacuación de personas de defensa civil que habían trabajado alrededor de la erupción del volcán Ubinas y que habían visto de que habían tomado fotografías a ovnis. Entonces yo los cité a estos profesionales, ingenieros, etcétera, a mi oficina, conversé con ellos, aquel testimonio, y ellos me dijeron algo: doctor Choi, nosotros sabemos cuándo va a haber una erupción, porque los testimonios de los pobladores en el volcán Ubinas decían de que antes que erupcione el volcán siempre aparecían los ovnis. Casi era como una regla. Entonces me pareció sorprendente ese hecho y dije, bueno, lo que tengo que hacer es ir allá. Y es así en lo que yo fui con la intención de dirigirme al volcán Ubinas, que sabía que estaba en Moquegua, pero que la entrada era por Arequipa. Y es así que yo viajé a Arequipa, averigüé qué carros iban, qué buses iban, y era dificilísimo en esa época. Solamente llegaba un bus cada 3 días, y era una zona que no es turística, por lo tanto pues no hay restaurantes para turistas, no hay nada en realidad. Y aparte que era una zona de evacuación, y a pesar de eso, mientras todo el mundo más bien iba en sentido contrario, trataban de salir de la zona, yo más bien quería entrar, ¿no? Y así fue como llegué a Arequipa. No sé si fue la primera vez que llegué a Arequipa, porque también, no sé, por ahí nomás, por esa época, es que vine también por otro caso. El caso de un vigilante que había desaparecido, un vigilante de la avícola San Fernando, que quedaba muy cerca a Chilca, había desaparecido y luego fue encontrado vagabundeando por la Panamericana Sur. Fue recogido por Carmencita Padrón, que era una destacada actriz de telenovelas venezolanas, que se juntó con este actor Julián Legazpi, que el famoso Calígula, y entre ambos lo sacaron a este joven del manicomio
del hospital Víctor Larco Herrera, porque cuando este joven lo encontraron, este vigilante, lo encontraron deambulando, después de haber desaparecido varios días en la Panamericana Sur, él contaba que había sido llevado por un ovni y por seres extraterrestres, y cuando él lo dejaron, lo encontraron en tan mala situación mental que lo metieron al Larco Herrera. Me acuerdo que en esa época se juntaron Carmencita Padrón, que venía en esa época mucho a Lima, que además era una suerte contactada, se juntó con Julián Legazpi, no sé Julián Legazpi qué papel tenía ahí, nunca lo supe, y la hermana de Sisto Paz, Rosemary Paz Wells. Entre los tres se juntaron, fueron a hablar, abogaron por este joven y lo sacaron del manicomio. Y después, cuando yo quise ubicar a él, me dijeron que él vivía en el Colca. Entonces yo viajé a Chivay, me acuerdo que fue una de las primeras veces que a Arequipa, a Chivay, para buscarlo a él en Chivay, en el Valle del Colca. Y cuando llegué a su casa en Chivay, encontré la casa, me dijeron que no, él se había regresado a Lima. Y entonces ahí fue que yo lo busqué en Lima, y al final lo que pasó fue de que él se había vuelto evangélico y ya no quería hablar más del asunto, ¿no? Así, pero algo le saqué, ¿no? Wow. Ahora, muchas personas se preguntarán, y saben que usted ha trabajado dentro de una oficina OVNI, ¿cómo funciona una oficina OVNI? ¿Funcionan todas igual ahí en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina? ¿Cómo funciona una oficina? En diciembre del 2001, la Fuerza Aérea del Perú tomó la iniciativa de formar una oficina de investigación llamada la OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aeroanómalos. Y dentro del rango de Latinoamérica es una de las primeras, Perú, con respecto a este tema. Bueno, en realidad, ¿Cómo es por dentro? voy a hablar cómo es por dentro, pero más allá quisiera dar un rápido, usted quiera, en 3 segundos, por qué se han formado las oficinas OVNI en Latinoamérica. Existen convenios, tratados hemisféricos de defensa mutua a través del TIAR, por ejemplo, que son tratados de defensa mutua entre el hegemón, que es Estados Unidos, con su patio trasero, que somos nosotros los latinoamericanos, que es Latinoamérica. Esta protección a través de las Fuerzas Armadas se regula a través de estos tratados de defensa mutua, ¿no? En el cual Estados Unidos se considera toda su zona de influencia hemisférica y de defensa a Latinoamérica. Entonces, el tema es de que se conecta a través del Pentágono, a través de los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas de todos los países latinoamericanos. Por eso que hay tanto intercambio de oficiales peruanos y chilenos y argentinos, etcétera, que van a entrenarse a los Estados Unidos en diferentes bases, ¿no? A entrenarse, y reciben una serie de gollerías a lo largo de su carrera, ¿no? Generalmente estas personas que han tenido esta conexión con Washington son personas que luego con el tiempo van a asumir altos cargos en los diferentes países en cuanto al tema militar, y por eso que de esa manera hay una profunda relación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas con los Estados Unidos, de protección sobre todo, ¿no? Pero esto pasa también en China, pasa en Rusia. Rusia tiene su propia zona de influencia, China también, etcétera. Bueno, entonces, cuando empieza a establecerse esta alta actividad OVNI en países como Perú, ¿no? Mientras esto se dé de esa manera, y cada cierto tiempo Estados Unidos mandan agentes de inteligencia para que empiecen a chequear cómo va el tema OVNI en el Perú y en otros países, llegó un momento en que esta actividad se empezó a intensificar en los últimos años. Entonces eso hace que ya se necesite que haya oficinas nativas en cada país. Primero surgió en el año 1989 la querida OVNI de Uruguay. Luego vino en el año 97 la CEIFO de Ecuador. Luego vino el 2000 la CFA de Chile. Y luego vino la OIFA del Perú. La versión que siempre se da en los medios de comunicación es que el comandante Julio Chamorro tuvo la iniciativa. Él estuvo en un festival aerodeportivo, el más importante festival aeronáutico el más importante del mundo, que se dio en Chile, que hubo un conversatorio con Richard Haynes, él es el fundador de un organismo al cual yo pertenezco, de seguridad aérea con respecto a los ovnis, y que ahí le surgió la idea y que la trajo acá al Perú, y de ahí la vendió la idea a los altos mandos y se formó la OIFA. Eso no fue así, es totalmente falso. Eso fue en órdenes que vinieron de arriba, ¿no? Y coincidió de repente con las intenciones de comandante Julio Chamorro, no lo sé, pero la orden fue de arriba para formar la OIFA. Entonces la OIFA en realidad es una oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos, pero en realidad la función real es de fachada, ¿no? Porque a lo largo de los años el Servicio de Inteligencia del Perú ha investigado el tema OVNI, ¿no?
coordinando con la Embajada de los Estados Unidos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces, pero bueno, ya formada la OIFA, ya se delegó, era un aparato de publicidad, para que como había muchos avistamientos ovni, y ya la opinión pública peruana, que es el gran cuco de este tema, porque si la opinión pública peruana despierta, eso va a ser bien difícil que se controle. Entonces, para que no despierte la opinión pública peruana, entonces se forma este organismo de fachada, para que se diga de que las Fuerzas Aéreas tienen una oficina de investigación. Se encarga de esto, porque de acuerdo a la Constitución, la Fuerza Aérea Peruana está a cargo de la defensa de la soberanía aérea, que nada puede entrar y salir si no tiene la autorización de la Fuerza Aérea, cosa que no se cumple en la actualidad, porque avionetas de narcotráfico entran y salen como pueden en su casa de diferentes fronteras, y no necesariamente porque haya algo alta corrupción, simplemente porque no se da suficiente infraestructura para comprar radares y tener toda la infraestructura y logística para impedir esto. Entonces, si eso pueden entrar, también entran ovnis constantemente. Ha habido muchos estrellamientos de ovnis durante muchas épocas, no solamente el de San Mateo, sino otros mucho más. En fin, pero entonces se crea este organismo de fachada para que se diga de que es la oficina OVNI, la Fuerza Aérea Peruana, y que toda la información de avistamientos, casos, etcétera, vayan ahí y ahí queden, para que se guarde la información, y eso pasa a niveles de otro nivel de inteligencia que nadie sabe, y sobre todo para que esa información se mande a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Lo demás es fachada. ¿Cómo funciona la fachada? La fachada funciona de que, en este caso, se adscribe dentro de la Dirección de Intereses Aeroespaciales, que es la DINAE. De ahí sale un brazo, que es la OIFA, que se creó una oficina sin presupuesto. Y luego se invita a civiles a que formen un comité consultivo. A todos los civiles que están por ahí, se los convoca. Eso tiene una doble finalidad. Por un lado, se evita que algún investigador civil, se dispare por su lado y descubra cosas. Al ser parte de la OIFA, ya trabaja para ellos, son controlados por ellos. Aún más, se les hace firmar un acta de confidencialidad. Y por otro lado, ya no queda nadie fuera pues de la sociedad peruana que pueda investigar y que pueda contradecir. Todos están metidos adentro. ¿Quién no quiere? Generalmente muchos de los que se dedican a la investigación del fenómeno OVNI o están en los grupos de contacto como Grupo Rama y Alfa Omega, o son gente que su propio peculio empiezan investigaciones. Y sin dinero no hay investigación seria, lo demás es hobby o algo por el estilo. Entonces, pero si esa persona que no tiene dinero, que tiene su afán de investigar pero no tiene dinero y es un total desconocido, es convocado por la Fuerza Aérea Peruana, ¿tú crees que va a resistir esa invitación o no? Totalmente va a aceptarla. Y sube una serie de gollerías, nos invitan a los festivales deportivos, cuando hacen estos festivales deportivos en Pucallpa o en Chiclayo, son invitados a viajar en los aviones de carga, y van allá, entonces en los helicópteros paraditos. También, entonces están ahí, están contentos, Están felices y contentos, están ahí, Y no se investiga nada. Absolutamente nada. En la época que yo estaba era pura fufuya, o sea, no había, a pesar que había gente muy interesante. Estaba Fernando Fuensalida y otras personas, nada, porque se acopiaba la información, no estamos ahí, hablamos, se pedía pizza, se pedía cafecito, contentos todos hablando. ¿Quién no quiere tener un grupo de tertulia para conversar, y sentir que estamos en la Fuerza Aérea, Pero esta información iba a otro sitio, a niveles de inteligencia que ni la gente ni los civiles conocíamos, nunca nos enteramos. O sea, quiere decir que si un general se enteraba que aterrizó un ovni en Pucallpa, no iba a la OIFA y decía, por si acaso, muchachos. No iba. O sea, quiere decir no había presupuesto. Claro, pero los generales obviamente sabían, no acordonaba la zona, no sé. Los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, la Marina. O sea, de abajo hacia arriba se envía, pero de arriba hacia abajo no baja la información. Nada, no baja la información. Salvo se baja información a través de la Dirección de Información. Autorice, como lo que pasó con Óscar Santamaría, que autorizaron. Claro, pero lo autorizaron porque necesitaba. Óscar Santamaría ha declarado claramente que en el año 80, cuando pasó este evento, le dieron la orden de caerse la boca. Claro. Y él respetuosamente, como miembro de la Fuerza Armada, lo respetó. En el 2001, cuando se abrió la OIFA, le dieron la autorización para que hable. Pero desde el 80 al 2001, ¿por qué no habló? Porque no está prohibido de hablar. O sea, era un caso que se sabía que ocurría. O sea, que existía. Mucha gente había como una especie de leyenda urbana dentro de la FAP.
y se Claro, y decidió tampoco hablar. es que de Santa María se iba a poner a hablar esto porque él depende, tiene un organigrama. Sí. O sea, no es un civil, es un militar que tiene que, o bueno, está en las Fuerzas Armadas y tiene que respetar eso, si no, no sería. Pues, Por supuesto, sí, sí, pero pertenece a tampoco la es que Fuerza esté mal, Aérea, ¿no? Pero igual, o sea, si está dentro de la Fuerza Aérea, respeta porque órdenes. Obviamente. Pero si está fuera de la Fuerza Aérea ya como jubilado, igual también no hablan. Y de lo que estaba separado ya hice un acercamiento para ver cómo era. Y yo, sorpresa, era un objeto que básicamente era un globo aerostático, pero con una base ancha de metal y que medía unos 10 metros de ancho por 10 metros de alto. O sea, bastante visible y todo era liso, no había nada que sobresalía ni nada que se parezca a una aeronave, no había motores, antenas, ventanas, alas, ninguna superficie externa, todo era liso y sin embargo había estado acelerando, deteniéndose, subiéndose y, oh sorpresa, ¿no? Ya comencé el regreso, avisé a la base, le dije a la torre de control, por si acaso me regreso bajo el combustible, solicito que venga otro avión para que continúe el ataque. Demoraron un tiempo y me dijeron, ¿qué pasa con el globo? Que no es un globo. Le digo, ¿cómo? No, le digo, cualquier cosa menos un globo. Bueno, me dice, ¿a qué altura lo dejaste? ¿A tantos metros? Bueno, no sale otro avión porque a esa altura no operamos cómodamente. No, yo llegué porque había velocidad, pero no como para estar atacando de continuo. Me regresé a la base y ya en el conversatorio con la gente que participó en el seguimiento de la maniobra, salían las sorpresas, ¿no? Personal que estaba cerca a la zona donde se detectó el objeto, personal con los cañones terrestres que tenemos, decía, por acá pasó encima nuestro y parecía una lata de leche Gloria. El de los radares manifestaba, en la pantalla del radar se veía la silueta del avión dando vueltas, pero no había otro eco. Pero sin embargo salíamos a ver por la ventana hacia el cielo, se veía la estela blanca del avión por la altura y el objeto brillando cerca, pero ese objeto no salía en el radar, no había eco. Y así conversando hasta que se dio parte a los superiores y dijeron, oye, y total, ese objeto que supuestamente iba a hacer espionaje no llegó hacia la base, no tomó fotos, se lo ha alejado, no hay problema, nos quedamos en silencio. Nadie habla del evento porque si no nos llenamos de periodistas, investigadores, de repente un espía por ahí que va a querer saber qué tenemos adentro. Y ahí se cumplió la orden y efectivamente hasta el año 80 hasta el año 2012 que ya me autorizaron a conversar del tema. O sea, 22 años de no estar divulgando esta información. Ahora sí, con libertad y para contribuir a que todos creamos en algo que a mí me convenció, ¿no? Yo no sabía nada de ovnis hasta que después de revisar con la gente de inteligencia todos los catálogos de posibles naves en el mundo, no había nada que se parezca. Todos usan un tipo de propulsión, de antenas, de ventanas, alas, pero esta sí, superficie lisa y nada, no era una tecnología conocida por nosotros. Entonces quedó como un objeto volador no identificado. Porque ese espíritu de cuerpo que conserva un militar nunca deja de ser militar. Y los militares que se han atrevido a hablar es porque a ellos algo le han perjudicado en algún momento. Y ellos como una venganza hablan. Generalmente ha pasado eso. O sea que es muy complicado que una persona que trabaja en una de estas oficinas acceda a la verdad, a la verdad de más arriba, ¿no? ¿Tú crees, Rafael, que estrellamiento de un ovni en donde los Estados Unidos a través del Pentágono tienen un interés directo, tanto así que hay todo un protocolo para que entren helicópteros y que hagan todo este rescate y que se lleven todos los restos de extraterrestres y tecnología a la base norteamericana, a la base que esté más cerca, la de Mantas en Ecuador, etcétera? ¿Tú crees que se lo van a dar a jóvenes que se dedican a la ufología y que sacan cada cierto tiempo ovni con extraterrestre en el diario Extra? ¿Tú crees que le van a dar eso? Jamás le van a dar eso, como que así ha pasado. Pero es lo que generalmente la opinión pública puede pensar, Bueno, ¿no? eso es lo que la opinión pública cree. Y se me ocurre que es un carro, un Lamborghini hermoso, pero no tiene motor, no tiene gasolina. Así es. Pero en el periodismo también se ve eso cuando nos contratan a veces, bueno, no a mí, pero bueno, tampoco quiero quedar mal a mis colegas, pero muchos colegas te absorbe la mina, entonces ya no denuncias a la mina, te absorbe el gobierno, contrata a los mejores periodistas, les paga y ya no denuncian. Te ofrecen cargos en el Peruano, en Televisión Nacional del Perú, y ya no denuncias. Además, hay un tema, ¿no? Yo quiero dejar en claro mi profundo respeto a las instituciones tutelares de la patria. Yo me siento un patriota. Yo no soy de las personas que se creen ciudadanos del mundo y que no, deben existir las Fuerzas Armadas, tienen que existir. Porque yo soy formado en el CAEN y yo creo que debe existir para defender los intereses nacionales. Es un tema.
El otro tema es que lamentablemente hay estos acuerdos con los Estados Unidos y en realidad a nadie de la Fuerza Aérea Peruana le interesa el tema OVNI. No le interesa. Todos los que están ahí, están puestos ahí porque pudieron estar en el puesto de sanidad, todos pueden estar en el puesto, no sé, de relaciones públicas o en el puesto de personal. Algunos de ellos, generalmente mucha de la gente que son puestos en la DINAE y luego en la DIFA, son ya porque están a punto ya de retirarse, ¿no? Entonces simplemente son personas, no hay un interés real de la Fuerza Aérea, sino de acallar el tema, de manejar el tema y mantenerlo en el nivel que ya lo dijo el actual premier cuando era ministro de Defensa, Pedro Cateriano, mantenerlo porque es un tema de seguridad nacional. No se puede revelar eso, no se puede revelar, y porque hay acuerdo con los Estados Unidos. Entonces una vez que tiene toda esta información, es llevada allá. No le interesan a nuestros militares, lo que le interesa simplemente es cumplir su trabajo, defender la patria, dentro de los sistemas de la guerra regular, no de eventos no convencionales, dentro de los juegos de guerra que se hacen en diciembre, dentro de la escuela de guerra de la Fuerza Aérea. Entonces no interesa eso, de repente habrá un interés de algún miembro de manera individual, pero como a nivel de institución, no. Simplemente se crea esto porque es una orden que se cree esto, ¿no? Para manejar el flujo de información del tema OVNI, para que la opinión pública no se ponga inquieta, para callar el tema OVNI que sigue más allá de lo que de la verdad, pero no hay una sincera búsqueda de la verdad, para nada, ¿no? Y sí mantienen abajo a este comité consultivo de civiles que en realidad, sin querer, muchas veces ellos actúan como tontos útiles, ¿no? Bueno, yo tengo un padre, pues. Mi padre se llama Jorge Luis Choy Monteverde. Y mi padre a mí me enseñó que lo primero era la honestidad, la laboriosidad y el amor a la verdad y al trabajo. Es posible que yo, como ser humano, haya tenido muchas fallas, de repente en mi vida personal, como todo ser humano. Pero yo creo que hay un aspecto de mi vida en que jamás voy a doblegar, jamás, que es mi amor a la verdad. Y que yo no tengo un precio. A mí me podrán querer comprar, pero no. La verdad es la verdad, duela a quien le duela. Y yo soy capaz de dar mi vida por llegar a la verdad. En el año de 1959, durante un vuelo de entrenamiento militar de un escuadrón de 4 aviones P-47 en las cercanías a la ciudad de Chulucanas, el capitán de la Fuerza Aérea Peruana, Ernesto Arancibia Linares, tuvo un encuentro con un ovni que apagó los motores de su avión. Lo mantuvo suspendido en el aire 1 hora, durante el cual dicho oficial narró haber tenido un encuentro y comunicación con supuestos tripulantes, quienes, de acuerdo al testimonio de dicho oficial militar, parecían humanos de apariencia nórdica. Toda la experiencia fue reportada por Arancibia a su comando, pero este hecho nunca fue dado a conocer a la opinión pública. Vemos la imagen 9 y 10. Él es el señor Arancibia en la actualidad, y aquí vemos una ilustración hecha por el mismo testigo de cómo fue la descripción de este aparato OVNI y de su avión suspendido durante 1 hora en el aire. Vamos a ver a continuación la imagen número 11. En el año 2002, durante un vuelo militar de entrenamiento nocturno en la zona del Valle del Morropón, muy cerca de la ciudad de Chulucanas, el capitán de la Fuerza Aérea Peruana, Germán Cherok Castillo, con otro piloto, ante un reporte de un vuelo comercial y sobrevolando a 12.000 pies de altura, detectó un inexplicable círculo perfectamente redondo y delineado por fuego de un diámetro gigantesco entre 15 a 18 kilómetros. No se pudo hallar una explicación a dicho fenómeno, que tampoco nunca fue revelado a la opinión pública. En el año 2004, y veamos la imagen número 12, un equipo de la cadena de televisión Univision de Denver, Colorado, Estados Unidos, viajó a la zona para realizar un reportaje periodístico sobre la temática UFO, y el 6 de agosto de ese año, hacia la 1:33 de la madrugada, pudo grabar en video un extraño objeto que sobrevoló el Cerro Pilán, la imagen número 13, por favor, cerca de 50 minutos, causando extraños disturbios en el funcionamiento del equipo de filmación. ¿Ha aterrizado un ovni en Arequipa y se han reunido altos mandos con extraterrestres? Hay ese comentario. Hay un tema que tiene que ver alrededor de la base de La Joya. Como ustedes saben, el tema de La Joya tiene mucho que ver con el tema del evento de La Joya de Comandante Santa María, el año del año 80. Sin embargo, yo siempre escuché que constantemente hubo avistamientos ovni
en La Joya, hay que entender que detrás de la base de La Joya hay un fenómeno muy extraño que se llama la ciudad perdida, en la que se ven luces de ciudades ahí. Muchos decían de que muchos militares que están en La Joya han visto hacia el interior del desierto, han visto una especie de una ciudad luminosa. Y uno dice que es espejismo, otros dicen que son las minas abandonadas que están trabajando y cuando vienen los helicópteros de la FAP apagan toda la luz y no se ve nada. No lo sé. Yo me atrevería a decir ahí como hipótesis que ahí hay una puerta dimensional. No solo eso, sino que hace poco conversé con uno de los testigos, me refería que hay expediciones que se pierden, o sea, imagínate, es como un tipo Paititi que hay por ahí y que es muy difícil acceder porque son arenas movedizas. Inclusive dicen que hay arenas movedizas por ahí. Ahora, curiosamente, la NASA está yendo constantemente a la base de La Joya porque ellos dicen de que quieren hacer experimentos ahí porque han visto de que la orografía, el nivel de suelo, la temperatura del desierto de La Joya cerca a la base de La Joya se parece a Marte. Entonces, como se está haciendo van a hacer expediciones a Marte, se van a recrear ahí el hábitat marciano en La Joya. ¿Sabes qué tiene una cosa? Yo soy bien mal pensado. Se sabe que en La Joya, por un motivo que yo todavía no lo logro saber, hay mucha actividad ovni. Y yo creo que la NASA, con el pretexto de reproducir experimentos para Marte, tiene que tener una fuerte presencia ahí, porque además hay esta puerta dimensional que esta ciudad de luz que se ve ahí. Dentro de ese contexto, entonces se habla que en el año de 2004 hubo un encuentro extraterrestre del general Del Carpio, Jorge Del Carpio, que era el Comanche, que era el número 1 de la FAP. Eso a mí me lo contó el comandante Julio Chamorro. Pero él sabe de esto, pero no lo quiere revelar. No lo ha querido revelar. Y mucha gente sabe de eso. Que dice que estaba el alto mando de la Fuerza Aérea Peruana y hubo un avistamiento, desde que hubo un avistamiento hasta que hubo un encuentro. Pero algo importante pasó ahí, en el año 2004. Y que hay que investigarlo, ¿no? Esa es la única información que tengo. Y también de que hubo una caída de un ovni, del cual habla Roberto Vargas de la Gala, ¿no es cierto? En el cual él hubo no recuerdo en qué año fue eso, pero él contó que viniendo él de Tacna, regresaba a Tacna y paró en Arequipa, y en la terminal de Arequipa los carros que iban a Tacna le dijeron que no podían pasar porque había un bloqueo en La Joya por un paro agrario. Y cuando él empezó a investigar, uno de los choferes dijo: ¿qué paro agrario en el coche cuarto? Ese es el pretexto, si no haya caído un ovni. Sí, yo recuerdo una conferencia que tuvimos, o que tuve yo, no sé, se me acercó una persona y dijo que él había visto, vivía, creo que por Moquegua, y alguna vez vio por ahí también un operativo militar y se llevaban un ovni. Y esta leyenda urbana, y yo recuerdo la época de los apagones en Arequipa, y recuerdo en Radio Melodía, donde nos han entrevistado, y decían, ha caído un ovni porque han visto una luz y se ha chocado con la torre de alta tensión y es un ovni, no sabe qué es un meteorito, y yo recuerdo constantemente eran estas noticias en los apagones, ¿no? O era una bomba, tal vez. Lo que Roberto Vargas de la Gala comentó es que justamente al momento de subir los carros que iban a Tacna y tenían que pasar por La Joya, dice que habían tipos vestidos de terno negro con lentes oscuros y que tenían unos walkie-talkies muy especiales que él no había visto nunca, y que tenían una especie de laptop que en esa época no había. Y que le hicieron una serie de preguntas, porque justamente él venía a dar conferencias y tenía un montón de libros de ovnis, y que le dijeron: ¿y usted qué se dedica? ¿Y por qué estudia este tema? Y hicieron una serie de preguntas que generalmente no se hacen. Los que conocen el terminal de Arequipa, terrestre de Arequipa, la gente sube y baja y no había este problema, pero que ellos se comunicaban con otra gente. Luego que él comentó, Roberto, que a la altura de la base de La Joya hubo un desvío de autos para ir por una pista paralela, y que él vio salir una especie de un camión en el que llevaban algo tapado, de grandes dimensiones. Eso es lo que comentó. Y luego cuando llegó a Tacna le dijeron la misma versión, y salió en los periódicos de esa época que había caído un ovni en la Joya, pero más de eso digamos que no se sabe, ¿no? Yo tengo un testimonio así interesante. Conversé con un coleccionista de meteoritos, y él me decía que un contacto suyo en Cerro Verde, en la minera, le había dicho que habían encontrado un metal morado. Nada más, un metal muy raro, enterrado profundamente, morado. Y después de que se lo han llevado, ha entrado directamente a la mina. Bueno, esto puede ser una fantasía, ¿no? Ha entrado directamente a la mina un avión norteamericano y se lo han llevado, este metal. Pero a raíz de eso, me dice, date cuenta que el fenómeno ovni ha aumentado por esa zona. Como que están reclamando lo que se han llevado, o algo ha pasado que ha incrementado eso. Claro que es un rumor dentro de la comunidad minera arequipeña.
medio raro, ¿no? Bueno, en realidad no se puede saber mucho de esto, profesor, porque está dentro del tema de servicio de inteligencia. Se sabe que en las últimas semanas han llegado agentes de inteligencia de varios países a la zona sur del Perú a explorar que algo está pasando en el sur del Perú. Punto 1. Punto 2, en estos momentos en el Perú hay un contingente de más de 3.600 soldados norteamericanos y militares, tanto oficiales como soldados, con todos los pertrechos militares, y no se sabe para qué han venido. No han venido para maniobras militares porque se han quedado por varios meses, no han venido para el tema del BRAE, porque yo he consultado con gente del BRAE, por ahí ya no han ido. Pero sí he consultado con otra gente en otras bases en la selva, conversando con un coronel que me decía: yo no sé qué tanto hacen acá los agentes de norteamericanos, que más que dedicarse al tema de la búsqueda de drogas, están que miran el cielo y están que buscan ovnis, ¿no? Eso me dijeron, eso ha sido hace poco, ¿no? Entonces, acá hay presencia de tropas extranjeras que están de alguna manera relacionados con el tema ovni, y lo que está sucediendo tanto en el tema de la presencia ovni como en el tema de la presencia de tropas militares, la opinión pública totalmente desconoce ese tema, ¿no? Totalmente desconocido. Dicho sea de paso, ni un medio de comunicación saca ninguna noticia, ninguno, tanto del gobierno como de los órganos medios de comunicación de oposición, con respecto a este tema, ¿no? ¿Verdad? Total silencio. Nos vamos a otro desierto. ¿Qué pasó en Roswell, doctor? Y vamos a regresar, porque yo sé por qué le pregunto, pero ¿qué pasó en Roswell? No, bueno, en Roswell, yo estuve en Roswell hace unos años, y yo creo que sí cayó el 4 de julio de 1947, sí cayeron naves extraterrestres y sí hubo cuerpos. Y te digo esto a pesar de que ya el último testigo directo falleció, ¿no es cierto? Lo tuve en mi programa. Claro, él falleció ya, entonces no hay nadie. Pero yo te digo, si uno analiza en verdad todos los acontecimientos que han pasado desde que cayó Roswell hasta la fecha, yo creo que no es tanto que Roswell, la prueba que Roswell es real, no tanto por las pruebas que hay muchas, sino por el sostenido política de encubrimiento, de desaparición de testigos, de pronunciamientos oficiales para ocultar ese hecho. Si hubiera una cosa que no fuera nada que ocultar, no sé por qué ha habido tanto celo. Que es algo con lo que pasa con respecto a Lonnie Miraflores también, ¿no? Claro. ¿Por qué tanto celo con respecto a eso, no? Claro. Entonces, si no pasa nada, como dijo alguien, ¿por qué tantos saltos si el suelo está parejo, no? Entonces, yo sí creo que el caso de Roswell sí fue real. Yo conversé con uno de los casos más interesantes de la ufología peruana, don José Herrera Batallanos, que fue chofer del presidente Odría en la década de los 50. Y él me contó una anécdota que me parece sumamente reveladora. Él me dijo de que él, siendo su chofer de Odría, el presidente Odría le dijo: oye, Cholo, le decía así, ¿no? ¿Tú qué sabes de los ovnis? Porque sabía que la afición que tenía, y esta es una anécdota que nadie sabe, la primera vez que lo vamos a decir. Le dijo: Cholo, ¿tú qué sabes del tema ovni? Y le dijo, porque sabía que su chofer, que después llegó a ser comisario de la comisaría de Huancayo, le gustaba investigar estos temas. Bueno, más o menos los ovnis. ¿Por qué? Y Odría le contó: bueno, porque te comento que hace poco yo fui invitado a un cóctel en la embajada de los Estados Unidos, y tuve la oportunidad, dijo el presidente Odría, según la versión de Herrera Batallanos, tuve la oportunidad de conversar con la secretaria del embajador, y hablando del tema me contó, al presidente de Odría le contó que dice que en esa época había caído un ovni en los Estados Unidos y que habían rescatado cuerpos. Y cuando más o menos recuerden qué año fue en el año 47, lo que le revelaron al presidente de Odría en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces son detalles que uno saca por aquí y por allá. Yo conocí en un congreso ovni a un piloto norteamericano del American Airways, que contó lo siguiente, me contó a mí lo siguiente. Él fue piloto, se convirtió en piloto aéreo por su abuelo, que era un general o coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, y que en su lecho de muerte, su abuelo, que tanto lo quería, le dijo a este piloto, que era niño, era joven, le dijo: antes de morirme quiero contarte algo, me dijo. Yo trabajé en el Área 51, ¿no? Y yo nunca vi ovnis, ni nunca vi seres extraterrestres. Pero todo lo que trabajamos en el Área 51 nos reunimos a la hora del almuerzo. Y conversábamos, y éramos compañeros de trabajo y todo. Y uno de ellos me contó un día, dijo este coronel norteamericano a su nieto, antes de morir, uno de ellos me contó que en esa base tenían ovnis que habían caído en Roswell.
y que tienen ovnis y tienen seres extraterrestres, unos vivos y otros muertos. Y eso me contó a mí un compañero de trabajo en las largas horas de almuerzo que teníamos cuando cuando yo trabajaba en el área 51. Yo no sé, hijo, le dijo a su nieto, si esto es verdad, pero yo te cuento lo que a mí me contó, dentro de un contexto que no había mentira, nada, porque eran todos compañeros de trabajo. Todo era que almorzaban juntos, ¿no? Entonces uno suma una serie de detalles por aquí y por allá, se da cuenta que el caso de Roswell fue totalmente cierto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Dicen que yo escuché, y usted estuvo ahí presente en Washington hace poco, y hablaban de unos radares magnéticos que estaban probando algo y que interfirió. No sé cómo fue. No, básicamente es la misma información que yo tengo, ¿no? O sea, en realidad yo no ahondé mucho en el tema del caso de Roswell allá, pero sí conversando con la gente en el National Press Club contaban eso, ¿no? De que hubo una experimentación de nuevos tipos de radares y que interfirieron con algunas naves ovnis que se estrellaron, ¿no? Ahora hay otra versión que habla de que había una batalla en los cielos de diferentes civilizaciones y una de ellos los tumbaron y cayeron muy cerca. Pero más allá de esa información acerca de por qué cayeron, no tengo. No, claro, y le pregunto esto porque es un caso emblemático y volviendo a Perú, ya para terminar con un par de preguntas más, ahí se reportan caídas. Mario Segarra creo que hablaba bastante de varias caídas de UFO crashes, pero también hace poco también tuvo un programa sobre unos documentos que han empezado a salir, no sé si a salir, siempre han estado ahí, pero hay un joven que los estaba traduciendo. ¿Cuál es la opinión al respecto de estos UFO crashes peruanos y de estas desclasificaciones que no son conocidas pero que sí han existido, ¿no? Y definitivamente hay hasta el momento más de 6 casos de UFO crashes en el Perú, ¿no? Uh-huh. Hay muchos casos, ¿no? Hay unos casos que yo también los estoy reservando para mi próximo libro, ¿no? Investigaciones que se han hecho, pero esto ha sido constante, ¿no? De hecho, porque hay unos casos que dicen que es material, pero uno puede pensar en un satélite, ¿no? Hay documentos sí, pero sí hay algunos. Sí, entonces, hay un caso. Se puede decir que sí. El problema del caso de San Mateo, todo apunta que fue real, y que inclusive un destacado intelectual, cuyo nombre no estoy autorizado a revelar, me contó que él trabajó para inteligencia de los Estados Unidos y lo mandaron allá. Hay destacados intelectuales, hay literatos famosos peruanos que han trabajado y de alguna manera ya están alejados ahora, pero trabajaron en su momento en el servicio de inteligencia para los Estados Unidos, ¿no? Hay mucha información sobre eso. Este intelectual, no puedo dar más señas acerca, pero es muy reconocido. En su época joven trabajó y él lo mandaron a San Mateo. El 19 de noviembre del 2002 se realizó una reunión en el cuartel general de la Fuerza Aérea del Perú, entre miembros del alto mando y miembros de las direcciones de inteligencia y de información jefaturados por el subjefe de Estado Mayor, Mayor General de la Fuerza Aérea, César Cortés Mancilla. En esta foto podemos ver al equipo de investigación de la oficina OVNI de la Fuerza Aérea en esa época. La siguiente imagen 15, por favor, en la cual se presentó un extenso informe ante el subjefe de Estado Mayor de mi investigación preliminar, presentado con la denominación FAA 001-DINAE-OIFA, para discutir acerca del incidente Chulucanas y su futuro enfoque frente a los medios de comunicación. Imagen 16, por favor. A finales de febrero de 2003, y por una iniciativa personal, el incidente Chulucanas fue divulgado en compañía del coronel de la Fuerza Aérea, José Rafa Moloche. La imagen 17, por favor. Jefe de la Dirección de Intereses Aeroespaciales y en representación de la Fuerza Aérea Peruana, y esto fue divulgado en diferentes medios de comunicación peruanos e internacionales, en los cuales se reconoce al incidente Chulucanas como la primera investigación oficial de un caso OVNI ocurrido en el Perú, reconocida ante los medios de comunicación. Hay que destacar que la Fuerza Aérea Peruana tuvo la importante y valiente iniciativa de abrir una oficina de investigación del fenómeno OVNI en el Perú, la tercera en Latinoamérica, como respuesta a la creciente presencia OVNI sobre el espacio aéreo peruano. Lamentablemente, la única investigación conocida de dicha oficina es el incidente Chulucanas, que ante la presión de los medios de comunicación se convirtió en la primera investigación oficial sobre un caso OVNI en ser divulgado. Luego de dicha investigación, trascendió que la DIFA sufrió los robos inexplicables de sus archivos. Si bien está considerada en el organigrama de la institución, en la práctica se mantiene inactiva y silenciosa. Y usted decía, hay que creer para poder ver, que es totalmente opuesto. ¿Cómo se enfoca esto de creer para ver? El llegar a la verdad es difícil, ¿no? Hay un tema de políticas gubernamentales para ocultar la verdad,
¿no? Ya Richard Dowland, en su extraordinaria obra de 2 tomos, ha hecho un análisis concienzudo acerca de las políticas establecidas por los Estados Unidos para ocultar la verdad del tema OVNI. Eso es un tema, ¿no? Pero si uno quiere ir más allá de tener una visión mucho más global del tema, la ufología tiene que alimentarse de otras disciplinas. Entre ellas, lo que yo estoy predicando es el tema de incorporar la investigación paranormal en la investigación del fenómeno OVNI, incorporar el folclore, como lo hizo ya Jacques Vallée en el pasado, incorporar las nuevas temáticas que están surgiendo, como la psicología transpersonal, las nuevas teorías de la realidad, como la teoría, los paradigmas holográficos. Y yo creo que en todo esto, El doble cuántico, etcétera, claro que sí, y tiene que ver un poco el papel de la conciencia. El papel de la conciencia como conocimiento de la realidad. El fenómeno OVNI es de tal naturaleza, su sustancia, que escapa a un concepto materialista de la realidad, a los paradigmas oficiales con los cuales se maneja la ciencia actual, que son estos paradigmas materialistas, reduccionistas, cartesianos, newtonianos, de causa-efecto. Si seguimos ese análisis, no vamos a llegar a la verdad. Por eso que la ciencia oficialmente ahorita está impotente para analizar el fenómeno OVNI. Lo único que le queda es simplemente decir ver para creer, que solamente si cae un objeto tenemos que analizarlo y puede salir la verdad del fenómeno OVNI. Si queremos saber si la existencia de vida extraterrestre, tiene que un extraterrestre aterrizar en el Plaza de Armas de Lima y ser entrevistado. Claro. La naturaleza del fenómeno OVNI corresponde a inteligencias superiores no humanas que están por encima de paradigmas físicos. De la causa y el efecto, ¿no es cierto? Están por encima de eso. Y una de las cosas que puede llegar a la verdad es justamente explorar el tema del pensamiento no lineal, el tema de la intuición, el tema del papel de cómo la conciencia podría construir la realidad, el tema de que la realidad que vivimos no es sino el pálido reflejo de otras realidades. La posibilidad que estas inteligencias superiores es posible que estén construyendo esta realidad o que estén influyendo en nuestra conciencia. Y entonces pensar de que, como se dijo alguna vez, en la sabiduría perenne, en las antiguas tradiciones, que ya se veía en el Kybalión, que vino desde el conocimiento que vino de las civilizaciones desaparecidas y que se mostraron a través de Egipto, que el universo es mental, que el universo es construido por la conciencia y por la mente, que cada uno aporta a la conciencia como una especie de una fibra en un gran entramado que forma una tela que sería las realidades, la realidad multidimensional. Entonces, si esto es así, todo apunta a que no es ver para creer, como dijo alguno, sino de que uno empieza a creer, asume su creencia, asume sus ideas, asume el papel de la conciencia y de ahí construye la realidad. Creer para ver. ¿Es esto imposible? Yo te cuento una anécdota rapidito. En una época fui con Renato Longato y un grupo de investigadores norteamericanos a Chulucanas. Entonces hubo un momento en el que Renato Longato, de celos de repente, por ahí, me hizo quedar mal con la gente de Chulucanas. Dijo, chicos, le dijo a la gente de Chulucanas, al que me respetaba mucho a mí, ¿ustedes saben por qué el doctor Choi está aquí? Ah, porque está enamorado de una chulucanense. ¿No? Entonces, ese afán, bueno, Renato es un gran amigo, le mando un saludo, pero en esa época estaba un poquito celosillo, ¿no? De lo que yo había avanzado en Chulucanas. Y aparte que estaba con todos sus amigos norteamericanos, ¿no? Que eran investigadores de allá de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo la verdad me puse un poco triste, ¿no? Y entonces y había venido un fotógrafo del diario El Tiempo de Piura, en el cual trajo una cámara carísima de muy alta tecnología y dijo, voy a fotografiar ovnis. Y se va a tomar fotos por aquí, por allá, y nada. Entonces yo agarré, tenía una cámara chiquita, y me acuerdo que estaba un poco triste por ese incidente, y de repente me voy a tomar una foto a un niño que estaba ahí, un chiquito, muy graciosito, le dije, toma una foto, ya. Tomo la foto, y detrás del niño apareció un ovni. Esta es mi primera foto que yo tomé de un ovni. Entonces yo salí corriendo, emocionado, ¿no? Como yo soy muy de la emoción a flor de piel, ¿no? Y digo, he tomado un ovni, ¿no? Y todo el mundo ve, y es cierto, se ve la cara del niño, y atrás había un objeto, ¿no? Se veía la cúpula, se veía todo. Y el fotógrafo, el fotógrafo profesional del diario El Tiempo, que tenía todo un equipo extraordinario, decía, no, este es falso.
Ese es falso. ¿Por qué falso? Claro, si yo que tengo una cámara especializada que vale más de $20,000 no he tomado nada, y tú con tu camarita que vale 80 soles tomas, es imposible. O sea, esa es la visión, bueno, esa es la visión pues nuevamente del paradigma materialista, ¿no? Del ver para creer, que solamente si tú tienes unos mejor instrumentos puedes captar. Si tienes el programa SETI, que tiene mayor tecnología computarizada, puedes captar las señales de radio, ¿no? Es la visión materialista, ¿no? Entonces, si yo tengo una mejor cámara, no tomo nada. Y si tiene una camarita imperfecta y barata, sí toma. Entonces, esa no es válida. La mía sí es válida. Por lo tanto, no existen ovnis porque yo con mi cámara de alta definición no he tomado nada. Entonces, yo volteo y le digo, antes que nada, ¿tú crees en los ovnis? Yo la verdad no creo en esa tontería, me dijo el fotógrafo profesional. Pues yo sí creo, le dije. Y como yo creo, atraigo, confecciono la realidad. Y puesto que tomo una foto. Esas son tonterías, me dice. Son tonterías esotéricas. ¿Tonterías esotéricas? ¿Qué pasaría si tú empiezas a creer en el tema ovni? ¿Qué pasaría si tú te das la posibilidad de abrir una rendija en tu duro materialismo y escepticismo y pensaras de que puede caber la posibilidad? ¿Qué pasaría? Si no, ¿sí? ¿Tú crees que puede ser? Bueno, después de todo sí puede ser, ¿ah? Ya, ahora toma la foto, le dije. Toma la foto. Toma la foto y apareció un ovni. ¿Por qué? Porque empezó a creer. Creer para ver. Como en el libro La venganza de las máquinas también piensan, ¿no? Ah, bueno, sí, hay un libro que se llama La vida secreta de los objetos inanimados, ¿no? Lo que callan las máquinas. O lo que callan las máquinas, sí. No, sí. mentiras, no. Deus Machine, ¿no? Deus Machine. Entonces yo ahí comprendí, pues, la gran enseñanza, ¿no? Que no basta el instrumento tecnológico, materialista, sino quién toma la foto. La conexión que hay entre el hombre y la máquina. ¿Qué quiere decir? Entre la conciencia y la máquina. Entre la espiritualidad y la ciencia. Claro, unir eso. Pero en ese entonces no se habla tanto de la física cuántica, ¿no? O sea que ahora ya esto creo que se sabe un poco más. No, la física cuántica tiene más de 70 años que está en Estados Unidos en boga. Ahora se ha hecho más popular. Claro, sí. Pero entonces esto fue para mí una gran enseñanza, ¿no? Y yo diría a la persona que dice ver para creer, le digo pues que lo que dijo Einstein con respecto a este tema, ¿no? Él dijo quien solamente cree en lo que ve en sus ojos y se niega a la posibilidad de lo misterioso, en realidad está ciego, ¿no? Claro. Está totalmente ciego, ¿no? El misterio es lo que empuja a la humanidad, más bien. El misterio fue, la fascinación por lo desconocido fue lo que empujó lo más importante de la ciencia, lo más importante de las artes. Uno le pregunta a Dalí si sus grandes cuadros, como la gala atómica, por ejemplo, fue creado mediante un estudio sistemático del cuerpo, mediante un proceso de investigación científica. No, lo hizo de pura inspiración. ¿De dónde vino? Habría que ver. O los grandes descubrimientos científicos fueron producto necesariamente del método de investigación científica. Mucho de ello fue por inspiración, que recibieron cuando tenían un duchazo debajo de agua fría, o simplemente cuando estaban en total descanso. Entonces, creer para ver. Sí, estas preguntas las elaboré y me parece que ha salido muy bien. Las elaboré afeitándome. Sí. ¿Qué pasan esas cosas cuando uno está absorto en el todo, ¿no? Cuando uno deja de ser uno y está en el todo, en eventos tan sencillos como yendo a comprar el pan, como despertando de repente o en una ducha, ¿no? O cortándose un poco la barba. Y habría que ver si de repente esa información viene de afuera. También. O lo que yo creo que esa información viene de adentro. Que todo el conocimiento está dentro de nosotros. Está en estado de letargo. Y lo único que hay que hacer es hacer el esfuerzo por recordar, ¿no? Y de dónde venimos, como siempre digo, ¿no? Venimos, nuestro hogar es el espacio, es el cosmos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia el cosmos. Ahí sí regresa, hacia allí, puesto que apuntan todas las grandes campañas de investigación de las grandes agencias espaciales, pero también es hacia el cosmos donde nos dirigimos cuando nuestra vida acabe y cuando terminemos de reencarnar. Benjamín Carrasco, un periodista de acá, le hizo una pregunta muy interesante de que ¿por qué los ovnis siempre pues en el aire, ¿no? ¿Por qué no hay en el agua? ¿Por qué no hay en la tierra, no? Y usted le dijo, sí, hay ovnis, ¿no? Es verdad. Y en este fenómeno de la tierra hablamos un poco ayer. Yo lo que creo, te lo digo rápidamente, es de que existen civilizaciones más inteligentes que nosotros, más avanzadas, y que no también son materialistas, sino están en otro plano en realidad.
son energías sutiles inclusive, ¿no? El principio básico de estas civilizaciones con respecto a su relación con nosotros es el principio de no intervención. No intervenir. Cuando están en el aire, están alejados. Se presentan, pero no intervienen. Si están en el agua, están surcando los mares, son vistos, pero no intervienen. Donde pueden intervenir es cuando están a nivel de la tierra. Ahí pueden intervenir, pueden contaminar, pueden interferir. Y nosotros estamos a través del contacto que se da a través del contacto conceptual, que es el contacto de las ideas, de las creencias. Si yo veo a un extraterrestre o tengo un avistamiento, mis ideas cambian radicalmente. Sí. Automáticamente cambian para toda la vida. Si estás a nivel de la Tierra, y ellos tienen que estar también a nivel de la Tierra, de la superficie, tienen que también, sobre todas las cosas, no interferir. ¿Qué hacen en esos casos? Hay muchas experiencias en las cuales ocurre procesos de camuflaje y hasta de transfiguración, ¿no? Entonces, por eso que sí están entre nosotros, pero a veces no los podemos ver, o están a un nivel de conciencia que nuestra conciencia no los puede entender. El caso más flagrante de todo eso fue en el caso del diario de Colón, que comentó, y también comentaban de que cuando Colón llegaba con sus carabelas a tierras aborígenes, los aborígenes no vieron las naves. ¿Sabes por qué? Porque no las entendían. O sea, no las vieron porque no las entendían. O sea que ahorita podría haber un extraterrestre con 15 manos, un ojo en la nuca, y como nunca lo he visto, no lo veo, y está acá. No, bueno, si es material sí lo vas a ver, vas a ver un engendro. Estamos hablando de un nivel de entendimiento que está por encima de nuestra conciencia. Sí, se entiende. ¿No? Que no lo podemos entender. ¿Cómo funciona? Esto es increíble, el tema de la conciencia, es increíble. Vamos a ver. Te doy un ejemplo. Tú amas a una mujer. Y estás enamorado perdidamente de esa mujer. No interesa si es bonita o es fea, si es gorda o es flaca. Tal como es, la amas. Tú a esa mujer la pones en una muchedumbre, en la procesión del Señor de los Milagros. ¿Ya? Tú la empiezas a buscar y la vas a identificar al toque. Pero al verla a ella y al conectarte con ella, toda la procesión va a desaparecer. Vas a sentir que solamente hay una procesión entre tú y ella. ¿Qué? ¿Acaso la procesión no existe? Está. Siempre está y siempre va a estar la procesión ahí, con todos sus miles de personas. Pero para ti, solamente ella es la que existe. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es el concepto de existencia? De lo que existe y de lo que no existe. ¿Cuál es el concepto de realidad? ¿Lo que es real o lo que no es real? Todo depende del sistema de creencia que manejemos. Y esto a través de la conciencia. Ellos pueden estar entre nosotros, pero si no los entendemos, no lo vamos a ver. No tanto los 20 minutos que me han sido conseguidos, me hago poner simplemente para decirles que debo anunciar, a partir de todo lo que ustedes han escuchado, el nacimiento de la Asociación Peruana de Ufología. Asociación Peruana de Ufología, APU, una organización civil sin fines de lucro que busca agrupar a los diversos investigadores peruanos que dedican a la investigación y difusión de los fenómenos aéreos en el Perú desde un punto de vista serio y objetivo. En ese sentido, debo anunciar, y para terminar, que como primera tarea de nuestra flamante organización es que en los próximos días solicitaremos al gobierno constitucional del Perú se inicie un proceso inédito y libre acceso a la ciudadanía nacional de la información pública que forme parte de los archivos y documentación que guarden tanto instituciones públicas como nuestras fuerzas policiales y armadas sobre fenómenos aéreos anómalos de conformidad con la ley 27806. Es un espíritu de compromiso democrático, patriótico y de respeto con nuestro país y sus instituciones públicas y titulares es que le pedimos a ustedes que nos acompañen en esta tarea de solicitar la desclasificación de toda la información sobre fenómenos aeroanómalos en el Perú. Muchas gracias. Bueno, le agradezco, doctor. Han quedado demasiadas cosas todavía. Me imagino en el libro próximamente. Ahí las van a tener. O en lo que usted quiera O en la próxima difundir. conferencia hay dimensiones, ¿no? Ahí También. vamos a ir revelándolas, claro. Bueno, gracias, doc. Y la última, ahí le dejo las cámaras para que se despida de la gente. Bueno, quiero agradecer a ti, Rafo, en primer lugar por la hospitalidad que tiene a ti, tu señora madre Marta. Siempre acá cuando llego acá a Arequipa la paso muy bien. Me
siento bien en Arequipa, me gusta la energía arequipeña, me gusta la forma de ser los arequipeños, así como son, enérgicos, con fuerte personalidad, fregados, así me gusta la gente, así me gusta la gente. Por eso que han salido grandes hombres de Arequipa. Claro. Pues no es gratuito. Yo creo que tiene que ver mucho con la energía nuevamente. La energía que hay aquí, que tiene que ver también con la energía telúrica. Hay una relación definitivamente con respecto a eso. Y por eso que esta avenida Arequipa, en la cual estamos tratando de impulsar Apo Arequipa, tratar de difundir estas investigaciones, tiene que ver que con la primera ciudad que yo escogí fuera de Lima para hacer este periplo por todo el Perú, o por casi todo el Perú, era Arequipa, ¿no? Así que quiero agradecerte a ti, Rafa. Tú eres un talentoso investigador que tiene mucho futuro por delante. No desmayes. Yo sé que en este camino es difícil, que hay que generar, ver la forma de generar recursos para seguir con las investigaciones, pero yo te pediría que no desmayes, ¿no? No desmayes, porque la verdad está con nosotros y el tiempo está a favor de nosotros. Y simplemente decirles a todos nuestros amigos: expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, en Arequipa o en cualquier parte del mundo, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Gracias, Rafa.